Señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Muchas gracias, señora presidenta, colegas legisladores, muy buenas tardes. Déjenme decirles que estoy sumamente preocupado por la orientación que está tomando esta ley en este pleno de la Asamblea Nacional. Una ley cuyo objetivo planteado era avanzar en un modelo de desarrollo, cuyo objetivo era apuntalar el tema económico, se está convirtiendo, veo yo, en función de las intervenciones de esta misma semana, en un baratillo. ¿Quién da más? Que no sean 8 años, que sean 10. No, mejor que sean 12. ¿Por qué no 15 o por qué no 20? ¿En función de qué? En función de que algunos legisladores puedan quedar mejor con su electorado o buscando o pensando en las próximas elecciones. En eso se ha convertido esta ley. Yo quisiera retomar la orientación que tenía esa ley y para eso quiero referirme a esto. El plan de gobierno, programa de gobierno 2017-2021. Este fue el programa que ganó las elecciones el 2 de abril. Les recuerdo a algunos colegas legisladores, este fue el plan de gobierno. Revisen, aquí están las orientaciones económicas en este plan de gobierno que ganó las elecciones. Y en ninguna parte se habla de todos los temas que están pasando en esta ley. Solo quiero referirme a uno de los principios que estaba aquí planteado. Partimos del principio de que quienes más tienen sean los que más contribuyen. Hoy esta ley está haciendo lo contrario. A los que más tienen, más se les perdona. Totalmente contrario a lo que estaba establecido en este programa de gobierno. Lamentable, lamentable bajo todo punto de vista. Pero vamos a hablar del tema de la ley, remisiones. Remisiones nunca antes vistas en la historia han sido tan amplias que van desde los intereses de las planillas de luz, agua o servicios básicos hasta los verdaderos beneficiarios y quienes son los agasajados de esta ley, que son los más grandes, los ricos, aquellos grandes contribuyentes. Qué pena cómo se lo está planteando esta ley. Lamento que se siga manteniendo el beneficio para quienes ya se beneficiaron de otras remisiones pasadas. Lamento profundamente que se siga manteniendo. Vamos al tema de los incentivos. Se sigue manteniendo incentivos para el impuesto a la salida de divisas, conforme los artículos 25 y 24. Yo quiero alertar que esto se convierte en un eminente peligro para la dolarización. Aquí se plantea, y escúchenme bien legisladores, aquí se plantea que quienes deseen reinvertir sus utilidades, el 50% de sus utilidades, se van a beneficiar de la exoneración del impuesto de salida de divisas, pero también se van a beneficiar de la exoneración del impuesto a la renta. ¡Qué absurdo! Están abriendo la puerta para que aquellos que quieran reinvertir sus utilidades obligatoriamente tengan que sacar esas utilidades, esos dividendos fuera del país, porque si lo dejan dentro, pagan el impuesto a la renta. Es un absurdo lo que están planteando en esta ley. Yo no sé cuál es la concepción o hacia dónde quieren ir con este concepto. Están favoreciendo sacar esas inversiones, sacar esos dividendos, sacar esas utilidades. Aquí hay un tema que me preocupa. Algunos legisladores han hablado de dos cosas que se requieren, y yo puedo coincidir para poder sostener una dolarización en el país. La dolarización se defiende con dólares, sí señores, la dolarización se defiende con dólares, pero revisemos qué es lo que está pasando últimamente en la economía ecuatoriana. La balanza comercial, ¿quiénes están trayendo dólares a la economía? El sector público. ¿A través de qué? De la balanza comercial petrolera, las exportaciones de petróleo. ¿Pero quiénes están sacando los dólares de la economía? Los dólares de la economía están sacando el sector privado. ¿Vía qué? Vía importaciones. Y eso se convierte en un riesgo enorme, enorme a la dolarización. Y también hablaban de otro factor, seguridad jurídica. La seguridad jurídica se sostiene efectivamente en la correcta aplicación de las normas, de las leyes, de la Constitución. Pero ¿qué es lo que hemos visto estos últimos meses? Cómo se ha aplicado con discrecionalidad algunas leyes, cómo se ha saltado y se ha violado la Constitución de manera reiterada, e incluso por ahí asoman algunos personajes
que dicen que están sobre la Constitución, colegas legisladores. Increíble. Eso no abona la seguridad jurídica y más aún cuando se pretende institucionalizar la judicialización de la política, como en el caso del expresidente Rafael Correa. Eso no abona a la seguridad jurídica de este país. Vamos a las reglas macrofiscales. Están pensando, me temo, más desde el punto de vista empresarial que desde el punto de vista macroeconómico del país. Aquí se está limitando la posibilidad de que la banca pública, BIES y Banco Central, puedan financiar el desarrollo del país con la compra de bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas. Esto es muy grave, eso es atarse de manos, no se requiere atarse de manos en estos momentos en los cuales el Ecuador no tiene política monetaria. Lo que le queda es tener una política económica acorde a su modelo de dolarización y también una política arancelaria, pero esto no está contribuyendo. Y aquí hay que dejar a un lado los dogmas también. Fíjense, es un absurdo lo que están haciendo con esta ley, pero en Chile el 85% de la deuda de los chilenos es comprada por sus propios fondos de pensiones. Y aquí estamos limitando esa posibilidad de que se puedan invertir esos recursos, esos excedentes de liquidez de la banca pública en el desarrollo del país. Es un absurdo. Hoy están colocados alrededor de 15.000 millones de dólares en deuda interna, colegas legisladores, entre corto y largo plazo. ¿Qué va a pasar con esos 15.000 millones de dólares? Tienen que mandarlos fuera, esos 15.000 millones de dólares, para colocarlos en deuda externa. ¿A través de qué instrumentos? Ahí podemos tener multilaterales, bilaterales, emisión de bonos. ¿Emisión de bonos a qué costo? Vayan y vean el riesgo país, supera los 800 puntos y sigue en incremento. Fíjense la tasa, si es que se emiten bonos de esos 15.000 millones, fíjense la tasa que tendría que pagar el Ecuador con ese riesgo país tan alto. Pero vamos a tener que cambiar esos 15.000 millones de deuda interna por deuda externa. ¿Bajo qué condiciones? Díganle la verdad al país. ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué nos ponemos esa camisa de fuerza? Esos intereses que se le pagaban en alrededor de un 6.5%, servían para incrementar los rendimientos de los fondos del IES, con los cuales se mantenían los beneficios ¿a quiénes? A los afiliados de la Seguridad Social. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no se pueda colocar y comprar esos bonos del Estado y tenga que comprar bonos del Estado norteamericano? ¿Cuál es el rendimiento que les dan los bonos del Estado norteamericano? Menos del 1%, colegas legisladores. ¿Cómo se van a sostener y cómo se van a mantener esos beneficios a los afiliados? Comparemos las tasas, pues. Aquí tiene un rendimiento de 6.5% y en el extranjero, comprando los bonos del Estado norteamericano, menos del 1%. Es gravísimo lo que están planteando en esta ley. Fíjense, y ahí les hago notar un tema que para mí es importante. El ahorro de los ecuatorianos podría servir para el desarrollo de otros países, pero no para el desarrollo de los ecuatorianos. Es un absurdo y no me parece que esté adecuado a esas reglas fiscales. Y peor aún, aquí se establece en esta ley, y eso lo introdujeron para el segundo debate, una disposición transitoria 13ª que establece que esa liquidez o ese ahorro de todos los ecuatorianos que estén en el BIES, en el Banco Central, ahora tiene que ser orientada a comprar acciones o emisiones del sector privado en la bolsa de valores. Eso está incorporado en la disposición transitoria 13ª. Fíjense, no pueden comprar los bonos del mismo Estado, pero le obligan, ojo, le obligan a que puedan invertirse en la bolsa de valores, o sea, en el sector privado. Yo no entiendo. ¿Cuál es la orientación? Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. Cuando se habla de superávit primario o déficit cero, el artículo 34 habla de una regla macrofiscal y ahí se está planteando que el déficit tiene que ser cero en el presupuesto. Cuando se aprobó el presupuesto de este año, estamos hablando que son 2.000 millones de dólares que no se van a ejecutar.
Y eso quiere decir que no vamos a ejecutar o bien vía remuneraciones, recorte de personal, o vía bonos, compra de bienes y servicios. Eso significa menos insumos para hospitales, escuelas y centros de salud, o un recorte de inversión. Díganle al país, señor ministro de Finanzas, presidente Moreno, ¿qué va a recortar? ¿Sueldos y salarios, compra de bienes o recorte de inversión pública? Es una camisa de fuerza que no se requiere. Aquí estamos apostando todo al sector privado y vamos a ver si es que el sector privado hay la corresponsabilidad para poder apuntalar la economía y el desarrollo del país. Ojalá. Puedo estar equivocado, pero yo no creo que ese sea el camino más adecuado. Terminó su tiempo, asambleísta. Solo concluyo, presidenta, dirigiéndome al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano sabrá juzgar la traición. Este fue el plan de gobierno que ganó las elecciones. Y evidentemente este plan de gobierno no se está ejecutando. Y sabrá juzgar y lo sabrá castigar en las urnas y en las calles a quienes han traicionado este plan de gobierno. Muchas gracias, señor presidente.